conflicto en algo más grande. Grupos armados. Los grupos armados dan como excusa que la violencia es la única forma de transformar a la sociedad, tanto así que la violencia ha marcado estrategias sociales y políticas. Todo esto desde el siglo XIX hasta la actualidad, lo que da paso a los procesos de paz. Periodos del conflicto armado. Durante el siglo XIX hasta el día de hoy han ido pasando una serie de sucesos como son el periodo de la violencia, el Bogotazo y el Frente Nacional. El periodo de la violencia. Este ocurrió en el siglo XIX, cuando el Partido Conservador y el Partido Liberal se institucionalizaron. Esta fue presente en 54 guerras civiles, donde hubieron 14 conservadores contra liberales, 2 liberales contra conservadores y 38 liberales contra liberales. El Bogotazo. Este ocurrió a principios del siglo XX, cuando los enfrentamientos entre liberales y conservadores aumentó y hubo la muerte del candidato a presidencia liberal, don Jorge Eliezer Gaitán. Esto ocurrió el 9 de abril de 1948. El Frente Nacional. En 1956 se firma un pacto entre liberales y conservadores, llamado el Pacto de Benito. En España, la cual venció en 1974. Participantes del conflicto armado. En el conflicto armado hubieron participantes como lo son los partidos políticos, los guerrilleros, los paramilitares, los indios y los campesinos. Los partidos políticos, guerrilleros y paramilitares fueron la mayor causa de la violencia, mientras que los indios y campesinos fueron eliminados de propiedad. Guerrillas del conflicto armado. En el conflicto armado colombiano existen guerrillas como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta fue creada en 1964. Se extendió en las regiones sudorientales como en la cordillera de los Andes. En el año 2000 llegó a controlar el 40% de la población colombiana. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Esta se inició en 1965. Fue potenciada por la Revolución Cubana. Su jefe es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino.